Hermanos, les invito a que me acompañen al libro 2 de Timoteo. Estaremos leyendo capítulo 3, versículos 16 y 17. Gracias, varón. Pero la pregunta sería, ¿puedo guardar en mi corazón algo que yo no conozco? ¿Alguien se acuerda de la primera vez que salió con su novia y le dijo por primera vez sí o te amo? Eso se atesoró en el corazón de cada uno de nosotros. Eso estuvo en nuestros corazones por mucho tiempo. Hermano, yo en lo personal me enamoré a los 16 años. Yo trabajaba en un almacén de Avenida Central, Eco Center en esa época, y conocí a la que es mi esposa el día de hoy a través de un espejo. A través de un espejo la vi. Y empecé a insistir desde diciembre hasta finales de febrero, que empezaban los carnavales. Y cuando esa mujer me dijo sí, y utilizó el término te amo, eso estuvo en mi corazón hasta el día de hoy. Porque para la gloria de Dios, tuvimos 2 años de noviazgo, luego nos casamos y hasta el sol de hoy estamos juntos. Hablamos de un primer amor, pero este es el amor con una mujer, con la que va a ser tu esposa. Pero ¿qué sucede con el primer amor con Dios? ¿Lo atesoramos realmente en nuestros corazones de esa manera? ¿Lo guardamos por tantos años? En medio del cansancio, en medio de las dificultades, en medio de aquellas cosas que nos aquejan. El camino no es fácil. El camino tiene muchos tropiezos. El camino tiene muchas piedras. Cosas que en algún momento nos hacen caer, pero no debieran hacernos retroceder. Vale caer, pero lo que no vale es retroceder. La Biblia es uno de los libros más importantes, hermanos, porque es la revelación del mismo Dios para la vida del hombre. Es el manual de vida. Es el que te dice cómo conducirte. Y si yo le preguntara a la iglesia el día de hoy, ¿qué significa para usted la Biblia? ¿Qué es la Biblia para usted? Lamentablemente, he entrado a algunos hogares donde tienen un lugar muy bonito, muy bien arreglado, y la Biblia está en el Salmo 91. Y he podido entrar a ese hogar 3 meses después, y la Biblia sigue en el Salmo 91. ¿Estaré yo atesorando esa palabra? ¿Estaré yo teniendo una buena relación con la palabra de Dios realmente? Cuando yo me inicié en la iglesia, llegó un momento que yo llegué a sentir que esto no era para mí. Para ese tiempo estaba la pastora Alicia. No tenía ningún tipo de conocimiento de la palabra. Es más, me resultaba enredoso poder entenderla. Y esa mujer se sentó conmigo cada jueves en hora de la tarde junto con el hermano Víctor Ton. ¿Se acuerda del hermano Víctor? Nosotros dos con la pastora aquí. Y fue insistente. Y tuvo mucho amor y mucha paciencia con nosotros. Hasta cuando empezamos a entender la Biblia. Más adelante, nuestro pastor en el Instituto Bíblico dijo, una Biblia que sea leída tiene que estar manchada, tiene que estar sucia, tiene que estar deshojada, de tanto moverla, de tanto analizarla. Si está muy limpia, si está muy bonita, no la estamos utilizando. Eso me lo dio Simón hace años. Era profesor del Instituto Bíblico en aquella época. Y hermano, resultó ser cierto. Cuando usted usa su Biblia, tiene ciertos rasgos, como un boxeador cuando pelea. Tiene ciertas cicatrices. En la Biblia, en tu Biblia, cuando es apreciada,
Ahí están todos tus triunfos con el Señor, porque no son tuyos, le pertenecen a Él. Todos tus logros y todas tus lágrimas están ahí. Esas son las huellas de tu Biblia. Esas son las huellas de lo que tú has vivido en conversación y en relación con Dios. Queremos ir a Dios. Muchos dicen quiero ir a Dios. Pero ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios si no busco su palabra? ¿Cómo puede ser posible? Estamos hablando del trato básico. ¿Cómo puedo yo conocer a mi hermana Mara si no hablo con ella? Yo no sé si a Mara le gusta el arroz con pollo. No sé qué tipo de dulce le gusta. No sé qué color. No hablo con ella. ¿Cómo puedo saber lo que a Dios le agrada? Lo que no le agrada si no hablo con Dios. ¿Qué significa la Biblia para usted? Hoy es el día de empezar a tener una buena relación con Dios. Una relación de querer escucharlos. No vivimos en un mundo donde estamos en un monólogo, que nosotros solo hablamos. Dios también responde. Dios responde. Pero ¿cómo tú quieres escuchar la voz de Dios si no buscas su palabra? Queremos que nos hable palpablemente al oído. Queremos que se acerque en hora de la madrugada y te diga exactamente lo que tú tienes que hacer. Cuando Él te pide que tengas una comunicación a diario, que tengas una relación personal, que está basada en la lectura de la palabra, en la oración y en tu ayuno personal. Repito a la iglesia, ¿qué significa la Biblia para usted? El Salmo 119, 105 nos dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿A cuánto le han tocado caminar en un lugar oscuro? Una lámpara de querosén, la han tenido en sus manos. ¿Qué alumbra la lámpara de querosén? ¿Qué necesitas ver tú a través de la lámpara de querosén? Tus pasos, primero tus pasos, para que no tropieces contra una rama, contra un hueco o contra algo que haya en el camino, un vidrio, cualquier cosa podría ser. Y necesitas ver al frente, para saber qué hay al frente de ti. Y para eso sirve la lámpara cuando tiene aceite. Y el aceite en este caso es tu relación con Dios. ¿Tu lámpara tiene aceite? ¿Hay aceite en nuestras lámparas realmente? ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? 5 sensatas y 5 insensatas no tenían aceite en su lámpara. Hermano Castillo, ¿puedo darte yo de mi aceite? ¿Podría compartirlo? Cuando venga el Señor, a la hora del corre-corre, hermano José, deme aceite que yo no tengo. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En ocasiones hemos comprado artefactos, un televisor, un celular de nueva tecnología, y cuando lo tenemos en la mano, no sabemos cómo utilizarlo. Y normalmente lo que hacemos es buscar una guía, buscar YouTube, buscar algo que nos indique cómo tenemos que usarlo, cómo tengo que encenderlo, cómo tengo que ajustarlo, cómo buscar los canales, porque no lo sé. La Biblia significa lo mismo para nosotros. Cómo tengo que andar, cómo tengo que caminar, cómo tengo que presentarme delante de Dios, cómo tengo que portarme en su casa, cómo tengo que comportarme con los demás hermanos, con las demás personas. Aquí está la guía. Esta es la guía que Dios dejó para nosotros. Y cuando camino mal, es porque no estoy leyendo la guía.
Cuando doy pasos equivocados, es porque no estoy buscando de la guía de Dios. ¿Qué es la Biblia para usted? Es la que nos indica, la que nos dice, la que nos enseña a cómo caminar. ¿Alguien no ha tenido problemas nunca en este lugar? Si hacemos una encuesta, hermano, no hay nadie que se escape de los problemas. Diferentes problemas, diferentes situaciones, diferentes dolores de cabeza. Pero si algo me ha sostenido a mí, desde el día que yo entré a este lugar, ha sido la relación con la palabra. No han sido mi fuerza. No tengo tanta así. Siempre ha sido Dios. No han sido mi fuerza, hermano. Y no hay nada tan especial para Dios que tú demuestres tu debilidad delante de Él. Dice que su poder se perfecciona en medio de tu debilidad. No hay nada malo con presentar tu debilidad delante del Señor. Hablemos un poco de la Biblia. Ya el hermano César nos adelantó esa información, pero vamos a hacer un pequeño resumen rápidamente. La Biblia no fue escrita por una sola persona ni en un solo evento, sino que fue una colección de libros escritos por más de 40 autores de distintas clases sociales, como habían cobradores de impuestos, doctores, reyes, profetas, personas que se encargaron de escribir esto, pero a través de la guía de Dios, a través de la guía del Espíritu Santo. Poder escribir la Biblia en aquel tiempo tomó más de 1500 años. Y como lo dijo el hermano César, en ese tiempo no había una separación de versículos y capítulos. Todo estaba escrito en rollos de manera continua. Habían pergaminos y había papiros. Los pergaminos se hacían de pieles de animales y los papiros se hacían de una planta. Todo eso se utilizaba en aquel entonces. También hay algunos escritos que tienen que estar relacionados con la palabra de Dios, han sido encontrados en piedra y en arcilla también. Diferentes profesiones, diferentes clases sociales, diferentes tiempos, diferentes culturas, porque no fue escrito en un solo lugar. Fue escrito en 3 continentes diferentes: África, Asia y Europa. Fue escrita en diferentes lugares. Pero la palabra de Dios es tan perfecta, que a pesar de que fueron diferentes personas, diferentes lugares, diferentes situaciones, diferentes costumbres, todo concuerda. Todo está entrelazado y todo está relacionado dentro de la palabra de Dios. Otra cosa que escuché hace años del hermano Simón, y perdona hermano que lo utilice tanto de ejemplo, es que la palabra de Dios tiene respuesta para todo. ¿Y cómo conociendo nosotros? ¿Cómo nosotros sabiendo esa información tan importante no acudimos a la palabra de Dios? Tiene respuesta para todo. Para toda dificultad, para toda situación, para todo momento de alegría, porque no solamente buscamos a Dios cuando estamos en problemas. Lo buscamos cuando estamos en gozo, cuando estamos contentos. Lo buscamos cuando estamos en medio de nuestras familias. La palabra debe ser traspasada de generación en generación. Dice que se la dirá a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La guardarás en tu mente y en la tabla de tu corazón. Pero ¿cómo puedo guardar algo si no tengo relación con eso? ¿Cómo puedo guardar la palabra de Dios si no me relaciono con ella? Y vayámonos un poquito más allá. Tal vez, porque no hay un tiempo específico, la iglesia de la actualidad
podría estar escribiendo las últimas páginas. Tal vez. ¿Qué sucederá cuando esto lo prohíban? ¿La tendrás en tu mente? ¿La tendrás en tu corazón? ¿Cuántos saben que hay muchos lugares donde esto se lee de manera clandestina? No se puede leer públicamente. Pero aquí tenemos la suerte de que podemos hacerlo. Contamos con Biblia en todos los idiomas. Pero aún así decidimos en algún momento tenerla en el Salmo 91. Un mueble muy especial, muy bonito, pero de nada nos ayuda a tenerla en la esquina de la casa. Los textos originales fueron escritos en hebreo, arameo y griego. El proceso de esa escritura fue supervisada por el mismo Dios. Utilizó a diferentes hombres, pero Dios supervisó la escritura. Posteriormente, fue traducida a diferentes idiomas y fue separada en capítulos y versículos. Y existe una página muy especial en la Biblia, una página que está en blanco. Los 400 años del silencio de Dios. Y no se equivoquen con esa página. El que Dios estuviera en silencio no quiere decir que Dios no estaba actuando. Y en medio de ese silencio que duró 400 años, hubo algo que duró con esa página también. El pequeño remanente del Señor. A pesar del silencio de Dios. Tenemos toda la facilidad del mundo. La tenemos a mano. La tenemos en los celulares. La tenemos en las computadoras. Tenemos canales. Y hacemos uso real de esa herramienta. Hay un dicho en el mundo que dice que cada niño nace con el pan debajo del hombro. Yo personalmente lo cambié. Cada niño nace con su Biblia debajo del hombro. Cuando usted compra un mueble de fábrica, no viene con un catálogo. Nosotros tenemos un catálogo. Nosotros tenemos un catálogo de fábrica. Pero debemos leerlo para entender nuestra vida, para entendernos a nosotros mismos, no para entender a otros. A veces queremos entender la vida de los demás, pero no entendemos la nuestra. Queremos corregir la vida de los demás, pero no corregimos las nuestras. Y no está mal en ser una herramienta de corrección. No está mal. No quiero que se vayan con ese concepto. Pero para hacer una línea de corrección, tengo que corregirme yo primero. Pregunto nuevamente, ¿qué significa la Biblia para usted? A lo largo de la historia, muchos libros y buenos libros han desaparecido. Libros que no han tenido oposición, que nadie se ha metido con ellos, que nadie ha querido erradicarlos. Se han perdido, no sabemos esos libros hoy en día. Pero la Biblia tiene más de 2000 años. En medio de persecuciones, en medio de mucha gente que ha querido destruirla. Y la Biblia ha prevalecido. Igual que el pueblo de Dios. Un pueblo entendido. Un pueblo que ha buscado la palabra de Dios. Un pueblo que se ha enamorado de Dios. Un pueblo que mantiene el primer amor con Dios. ¿Se acuerda? La primera vez que su novia te dijo, te quiero, te amo. Eso fue hace años atrás.
y todavía puede que prevalezca en el corazón de alguno de nosotros. Cuando Dios te dice te amo todos los días cuando tú abres los ojos, todos los días cuando tú oyes el cantar de los pájaros, todos los días cuando tú ves el sol, la brisa, tus familiares, tus seres queridos, y se han ido muchos, los tenemos en el recuerdo. Eso era un parte importante de nuestra vida. Pero Dios te bendice todos los días. Y todos los días te recuerda cuánto te ama. Amén. Día con día el Señor te recuerda, te amo. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Pero el Señor se tomó un tiempo especial con el hombre. Dice que lo formó del barro y puso en él aliento de vida. No es prueba suficiente de cuánto Dios ama a la humanidad, al hombre. Dice que con amor eterno te he amado. Por lo tanto, extendí mi misericordia. Los deseos del Señor es que todos seamos salvos, que todos nos encontremos con Él, que todos tengamos esa relación. Pero ¿cuáles fueron los deseos nuestros? ¿Cuáles son nuestros deseos realmente? Por alguna razón, la Biblia ha prevalecido hasta el día de hoy. Hubo una encuesta a nivel mundial de cuántas Biblias se pueden vender en el año. Y ese estudio refleja que más de 1 millón de Biblias por año. 1.265.000 Biblias, según ese estudio. Este libro ha prevalecido por encima de todo. Por encima del reinado que no han querido saber de la Biblia. Por encima del enemigo que ha querido destruirla a lo largo de 2000 años. Pero ahí está la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Y aquí está un pueblo de Dios que ama a Dios. Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. Isaías 48 nos dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios que ha impactado a muchas personas. La palabra de Dios que ha transformado vidas. La palabra de Dios que ha transformado nuestras propias vidas. Y nos ha hecho ver lo que éramos antes y lo que somos hoy en día. La Biblia es viva y eficaz. La palabra tiene vida y da vida para todo aquel que la recibe. Dice que la palabra de Dios fue inspirada por Él. Aquí no hay ningún tipo de improvisación, ni que aquellos hombres inventaron lo que le dio la gana. Dios mismo transmitió lo que había que escribir en ese momento. El Espíritu Santo guió a esas personas para nosotros hoy en día poder tener la palabra a mano y con muchas comodidades. No hay nada improvisado en la palabra del Señor. Cuando hablamos de que es inspirada por Dios, podemos definir que es la acción de Dios sobre el hombre. Dios utiliza al mismo hombre para que su palabra sea escrita. La palabra nos dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como le mencioné, Dios utilizó a los mismos hombres guiados por el Espíritu Santo para que la palabra fuera escrita. Lo único que Dios escribió con su propia mano fueron los 10 mandamientos. Puede leerlo en Éxodo 20, versículo del 1 al 17. Dice que es útil para enseñar,
para instruir, para redarguir y para corregir. Y hay dos palabras que son muy parecidas. La palabra enseñar y la palabra instruir, pero tienen una diferencia. Enseñar se trata de la capacidad de transmitir conocimientos generales a otras personas. Hay personas que tienen esa capacidad de enseñar. Dios lo dotó con esa capacidad y con ese don. Pero la pregunta sería, y lo delicado de ser maestro de la escuela dominical, ¿puedo enseñar algo que no conozco? ¿Estaría haciéndole bien a aquellos que están recibiendo la palabra en ese momento? Aquellos que están recibiendo la enseñanza. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Recuerdan que le dije que un tiempo yo sentí que esto no era para mí. Hubo una persona que tuvo paciencia, hubo una persona que sacó de su tiempo para reunirse conmigo aquí a las 4 de la tarde todos los jueves, para enseñarme poco a poco. Y me acuerdo que esa persona me dijo, el día que tú le cojas el ritmo y el sabor a esto, tú vas a querer seguir leyendo por cuenta propia. Nadie va a tener que insistirte. Y fue palabra sabia a esa persona. Ya cuando tú le coges el amor y el ritmo a la palabra, es una necesidad a diario tener que leerla. Nos toca prepararnos para poder enseñar a otros. Nos toca instruirnos. El camino del Señor se trata de siempre transmitir la información del Señor. Hablamos del pastor, hablamos de nuestros predicadores, hablamos de nuestros evangelistas que no pueden salir a la calle sin prepararse. Ellos van a transmitir la palabra del Señor. Ellos van a llevar la palabra que es viva y eficaz. La palabra transformadora. Yo no puedo ir a la calle a decir cualquier cosa. Yo no puedo pararme en este lugar a hablar cualquier tontería. Yo tengo que prepararme para poder transmitir la palabra de Dios. Y todos estamos llamados a esa preparación. Tal vez todos no lo vamos a hacer de la misma manera, pero todos estamos llamados a la preparación para transmitir las buenas nuevas del reino de los cielos. Entonces tenemos un compromiso con la palabra de Dios. ¿Y sabe lo sabroso de la palabra de Dios? Que cuando usted edifica a otro, así mismo se edifica usted. Usted mismo se edifica edificando a otras personas. La diferencia entre enseñar e instruir, ambos son la capacidad de poder enseñar o transmitir información a otras personas. La diferencia con instruir es que usted lo hace para un propósito específico. Aquí tenemos a los alumnos de la escuela dominical. Ellos están recibiendo clases generales. Todo lo que se le pueda transmitir es la palabra. Tenemos un pastor. Él fue educado de manera diferente. Él es un ministro licenciado igual que su esposa. Tienen una preparación diferente. Ellos fueron instruidos para el pastorado. Y no solamente instruidos, sino llamados. Porque tampoco soy pastor porque yo quiero ser pastor, sino porque el Señor hizo el llamado. El Señor hizo el llamado a pastorear. El Señor dio los dones para enseñar, para evangelizar, para cumplir con los compromisos dentro de la iglesia y para que la iglesia sea edificada. Entonces estamos comprometidos con la palabra. ¿Sirve para corregir? ¿A quién? ¿A los demás? No, a mí. Tiene que corregirme a mí primero. Y cuando mi corazón y mi espíritu en el Señor sientan que estoy preparado, entonces yo puedo ser instrumento para corregir la vida de otras personas. Y no sintiendo ningún grado de superioridad, sino haciéndolo como lo mismo, como igualmente lo hizo el Señor Jesucristo. Con paciencia, con amor.
La iglesia no debe llenar mis expectativas. No, esas son mis expectativas. La iglesia debe ser amada tal cual como es. Yo debo amar a mi hermano tal cual como es. Hay unos que son más rápidos, otros son más lentos, otros necesitan más paciencia porque alguien la tuvo conmigo. Alguien tiene dificultades diferentes a las mías. Debo ser comprensible y amoroso con mi hermano. Así mismo como lo fue el Señor Jesucristo con cada persona con que Él trató. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Se acuerdan? Yo tampoco te acuso, dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a transformar. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido. Y nosotros fuimos parte en algún momento de esos que estaban perdidos. No, que yo soy buena gente, yo no tomaba. No, usted no tomaba, pero usted tenía otro pecado. Usted no tomaba, pero tenía otra lucha. Usted no era infiel, pero también peleaba con otras cosas. Entonces no tenemos una reunión en este lugar de personas perfectas. Tenemos una reunión de personas que hemos aceptado nuestra imperfección y que necesitamos de Dios todos los días de nuestras vidas. Necesitamos de su palabra. Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser transformados, y eso es día con día hasta llegar a la altura del varón perfecto. Entonces la palabra me lleva a esa corrección. Primero yo. Primero José Montenegro se corrige. Y después permite que el Señor lo utilice para corregir a otras personas. Dice que también es útil para redarguir. Término sencillo de la palabra redarguir. Mostrar un argumento contra algo que no es correcto. ¿Cómo puedo defender la palabra de Dios? ¿Cómo puedo tener un argumento contra algo si yo no conozco ni siquiera de qué están hablando? ¿Cómo puedo decirte, yo pienso que estás equivocado, déjame buscar la palabra, si yo no conozco la palabra? Porque esto se hace con la palabra, no con lo que yo opino, no con lo que yo pienso, no con lo que yo creo. Y todos estamos llamados a eso. Hermano César, el día que usted me sienta en una equivocación, usted me llama aparte, hermano José, usted está equivocado. Se lo presento en la Biblia. Hermana Cleo, hermana Mara, Simón, o cualquier otro hermano. Hermano José, usted se equivocó. Se lo presento en la palabra. Vamos a corregir eso. Y se corrige y no pasa nada. Continuamos. Porque estamos para edificarnos mutuamente. Entonces, tenemos la palabra para 4 cosas. Enseñar, instruir, corregir y redarguir. Importancia de la palabra en nuestra vida. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Yo no sé si ustedes llegaron a escuchar a los principios de esta semana que dijeron que el día 23 iba a ser el día del rapto. Había un grupo evangélico diciendo que el 23 de esta semana iba a ser el rapto. Hermano, el 24 yo sentí que me quedé. Porque la verdad no pasó nada. La Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, hermano. Pero si yo no tengo conocimiento de la palabra, si yo no sé ni a dónde estoy parado, yo voy a decir sí a cualquier corriente, a cualquier cosa que se diga. Yo voy a decir amén. Y voy a correr detrás de esas cosas. El mismo pasaje, 2 de Timoteo 3, habla de este tipo de personas.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero no estamos hablando de tiempos peligrosos por los huracanes, por los maremotos, por las cosas que se están dando hoy en día. Nada tiene que ver con eso. Estamos hablando de tiempos peligrosos por el carácter de las personas que están manejando la palabra de Dios. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, dice la palabra. No de Dios, no de usted, no de mí, sino amadores de sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y lo tenemos en los púlpitos. Y los tenemos en los púlpitos, hermanos. Traidores, impetuosos, intafados, amadores de deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esas son las corrientes para aquellas personas que no conocen la palabra de Dios. Persiguen este tipo de personas. Hombres vestidos de piedad. Hombres que muestran una imagen espiritual cuando están viviendo un eclipse de puras mentiras, engañando a un pueblo que no tiene conocimiento de Dios. La Biblia dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y en el libro de Oseas, Dios le habla a los sacerdotes de aquella época. Ustedes tienen la culpa. No están haciendo el trabajo. No están transmitiendo bien la palabra de Dios. Tienen al pueblo confuso. Y la Biblia dice, mi pueblo es destruido. Hay una versión que dice desechado, pero la versión original dice destruido. En aquel tiempo, hermanos, era culpa de los sacerdotes. Pero en los tiempos de hoy hay una culpa dividida. Es culpa de los sacerdotes. Pero tú tienes una responsabilidad grande con lo que está pasando. Hay un porcentaje de responsabilidad tuya. Porque hay muchas facilidades para leer la palabra de Dios. Hay muchas facilidades para tener tu relación personal con el Señor. Hay muchas facilidades para entender que te están mintiendo. Pero hemos decidido tener la Biblia en el Salmo 91. Hay responsabilidad de ambas partes. Y no somos como aquellos hombres de Berea, que ellos escudriñaban la Escritura para saber si era cierto lo que está diciendo el hermano Montenegro, para ver si estaba conforme a la voluntad de Dios, para ver si estaba de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pues el hermano Montenegro lo dijo, vamos a creerlo, pues. Tan sencillo como eso y bien fácil. Y lo triste no es que lo creí, sino que salgo a seguir transmitiendo lo mismo, con todos los errores que puedan tener. Importancia de la palabra de Dios. Es importante y es vital. El conocimiento siempre va a ser importante. Siempre va a ser importante. Pero más importante va a ser dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Que Dios entre a nuestros corazones. Que el amor de Cristo more en nuestros corazones.
1 Corintios 13, versículo 1 al 3, nos dice de la siguiente manera: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o el címbalo que retiñe. Si tuviese toda la profecía, dones, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy, hermanos. Nada. Soy un hombre con apariencia solamente. Nada soy. La importancia del amor entre nosotros, la importancia del amor nuestro para el mundo. Es fácil amar al que te ama. Es fácil, dice la palabra. Lo difícil es amar a aquellos que no te aman. Eso es difícil. Por eso le digo a ustedes que mi perspectiva no tiene nada que ver con la palabra. Nada. Que mi hermano es más lento, tal vez sí. Que el hermano no tiene la misma capacidad, tal vez sí. Que tiene otras dificultades, sí. La palabra nos dice, creo que en el libro de Mateo, acerca del dueño de un terreno que contrató a jornaleros en diferentes horas, pero con todo convidó que le iba a pagar un denario. Un denario. No le mintió a nadie. Él le dijo un denario. Uno en la madrugada, otro al mediodía y otro en horas de la tarde. Y a todos le pagó por igual. Y un grupo se molestó. Yo creo que yo hice más. Debo cobrar más. La Biblia dice, Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y este hombre de este pasaje dijo, ¿no soy yo el dueño del dinero? Y yo acordé contigo que era un denario. Tal vez aquellos últimos trabajadores hicieron menos, pero ellos cumplieron con lo que el Señor acordó. Fueron contratados a una hora y trabajaron por ese denario. El mismo libro de Mateo también nos habla de un señor que se fue de viaje y le dio talentos a sus siervos. Dice que a uno le entregó 5, al otro le entregó 2 y al último le entregó 1. Y al que le entregó 5 lo invirtió, hizo 10. El que le entregó 2 lo invirtió, hizo 4. Pero al que le dio 1 tuvo temor y enterró el talento. Cuando su señor vino y pidió cuentas, cada uno le dijo lo que había hecho. Me dejaste 5, te entrego 10, lo invertí. Me entregaste 2, te regreso 4. Pero al último que le entregó 1, le pidió cuentas. Y este le dijo que tuvo miedo y había enterrado el talento. El Señor no se molestó porque no fue duplicado, sino por lo que hizo con el talento. Enterró el talento. Dios te ha dado un talento. Tú tienes algo para hacer en la obra del Señor. El Señor no espera que tú hagas lo mismo que los demás o te compares con los demás. El Señor espera que tú hagas algo con tu talento. No lo esconda, úsalo. Todo trabajo en la obra del Señor es importante, todo. Si me toca limpiar la iglesia, es importante. Si me toca estar en la puerta los domingos, recibiendo a las personas, ese trabajo es importante. Todo trabajo va a ser importante dentro de la obra del Señor. Todo. Pero no esconda el talento. El talento te lo dieron para que lo uses. Y el Señor se va a encargar de multiplicarlo cuando llegue el momento. Él lo va a multiplicar. En aquel día,
Aquellos hombres amadores de sí mismos dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué va a declarar el Señor? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Estos hombres, según el mismo pasaje, dice en el versículo 7, y siempre están aprendiendo y nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Usted va a ver a esos hombres leyendo la Biblia, usted va a ver a esos hombres haciendo lo que tienen que hacer, pero nunca van a llegar al conocimiento de la verdad, porque no tienen amor en su corazón, porque no tienen a Cristo en su corazón, porque tienen a un rebaño que están llevando directamente al matadero. Tienen a un rebaño confundido, tal cual como lo dice el libro de Oseas. La culpa de los sacerdotes, pero hermano, año 2025. Hay más facilidades de estudiar la Biblia. Es más, usted puede coger un curso por internet. Y si tiene dudas si el curso está correcto, consúltelo con su pastora. Pastor, estoy cogiendo un curso por internet. Verifíquelo para ver si lo estoy haciendo correctamente, si estoy en la sana doctrina, si lo estoy haciendo bien. Pero no me diga que usted no tiene tiempo para la relación con la palabra del Señor. Hermanos, según lo que le acabo de leer, de nada servirán los dones, de nada servirá el conocimiento si no tenemos fruto del Espíritu Santo. Si el amor de Dios no está en nuestros corazones. Gálatas 5, 22, 23 nos dice: más el fruto del Espíritu Santo, y el primero que menciona es el amor, porque si usted no tiene eso, no tiene ninguno de los demás. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay leyes. No existen leyes. Eso es lo primero que tiene que haber en mi corazón. Después, a través de ese amor que hay en mi corazón, cuando Cristo está en mi corazón, entonces yo imparto el conocimiento de la palabra. Porque esa palabra va a llevar vida. Esa palabra va a ser transmitida por el Espíritu Santo. No por lo intelectual, no por tu coeficiente, no por tu estudio, sino porque la presencia de Dios y su Espíritu va a estar en la transmisión de esa palabra. Tú vas a ser la vasija, el instrumento utilizado por Dios. La Biblia no me dice a mí que por su conocimiento lo conocerán. No me dice que por los dones lo conocerán. La Biblia me dice a mí que por sus frutos lo conocerán. Pónganse sobre sus pies.